Muchos opositores al gobierno me señalan de infiltrado, de asesino, de terrorista por expresar mi opinión pública y por apoyar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Me dicen infiltrado y jamás he pertenecido a un grupo terrorista. Y me hacen una pregunta: ¿por qué apoyo a Gustavo Petro? Y hoy es el día donde he decidido darles esa respuesta. El por qué un suboficial del ejército apoya a un exmilitante del M-19 que hoy, gracias a los votos del pueblo colombiano, es el presidente de la República. Primero, yo comprendí bien el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, en el cual se le entrega la misión constitucional a las fuerzas militares y se resume en defensa de la soberanía nacional y en defensa del pueblo colombiano. Cuando fui militar bajo las órdenes del asesino Álvaro Uribe Vélez, las fuerzas militares terminaron ocupando el tercer deshonroso lugar en la lista de victimarios, porque mediante una política estatal, una política de gobierno, Álvaro Uribe condujo a las fuerzas militares a asesinar jóvenes inocentes y de la forma más cobarde, porque los asesinaban militares entrenados para la guerra, los asesinaban amarrados. Eso es una realidad que conocemos muchos colombianos y que la Justicia Especial para la Paz está estableciendo. Hoy, después de 24 meses del gobierno de Gustavo Petro, 0 falsos positivos. Se erradicó esa práctica criminal. Desde muy joven observé al senador Gustavo Petro o al representante a la Cámara Gustavo Petro que luchaba por esas injusticias sociales que existen en Colombia. Gracias a Gustavo Petro, quien enfrentó con valentía a un Congreso dominado por el paramilitarismo, hoy los paramilitares no son gobierno, porque les recuerdo que gracias a las denuncias de la parapolítico, 82 criminales que estaban en el Congreso cayeron. Se depuró el Congreso gracias a la valentía de Gustavo Petro. Y con esa misma valentía hemos visto a Gustavo Petro defender la salud, defender la pensión, defender los intereses del pueblo colombiano. Y es que los colombianos tenemos que entender una realidad. La derecha creó un sistema de cogobierno con el narcotráfico, el paramilitarismo y empresarios inhumanos, donde muchos empresarios financiaban una campaña política para después lucrarse del beneficio de legislar en cuerpo ajeno. Es por eso que grandes banqueros lograron privatizar los derechos de los colombianos y volverse asquerosamente ricos. Y hablo de asquerosamente ricos no porque le tenga odio o desprecio al empresario, sino porque estos empresarios colombianos no se enriquecieron o no llegaron a la lista Forbes porque crearon una tecnología o crearon un producto que les dio su riqueza. Estos desgraciados se enriquecieron privatizando el derecho social de muchos colombianos. Muchos ancianos hoy en Colombia padecen ese actuar inhumano, padecen que esa ambición de esos empresarios los haya dejado sin una pensión. ¿Y quién está luchando por acabar ese sistema de corrupción? Gustavo Petro. Para mí, como militar de la Reserva Activa, expreso gran admiración por Gustavo Petro, porque es ese político valiente, capaz de enfrentarse a ese sistema criminal que durante muchos años venía desangrando Colombia, canalizar recursos públicos hacia fortunas privadas. Y es hoy, en el gobierno de Gustavo Petro, que los colombianos observamos cómo esas mafias se desarticulan del aparato estatal. Miren un caso puntual. Anteriormente, la SAE servía a ese sistema criminal. Bienes incautados a la ilegalidad se les entregaba a políticos corruptos, a generales corruptos,
Hasta la mamá de un expresidente corrupto está vinculada a esa red de las marionetas. Hoy Gustavo Petro cambia esa corrupción y entrega esos bienes a universidades, a campesinos, a víctimas del conflicto. ¿Cómo no admirar a Gustavo Petro si Gustavo Petro es un político valiente, si Gustavo Petro es un político que le sirve a la sociedad colombiana? Mis intereses son los del pueblo colombiano y veo que son los mismos intereses que tiene el presidente de la República. Por eso hoy, después de casi 23 meses de gobierno, después de haber votado por Gustavo Petro, yo sí me siento orgulloso de mi decisión y cada día más convencido que Gustavo Petro es un cambio real para nuestro país. Gracias, presidente, por su valentía. Gracias, presidente, por no temer a enfrentar a esos grupos criminales y mafias de poder. Somos el alternativo. Síguenos y comparte porque la verdad importa.